Nosotros seguimos en nuestra línea de los valores de la casa y hoy vamos a hablar acerca de un valor importantísimo que es el valor de la fe. El valor de la fe. Usted sabe lo que es una llave maestra. Una llave maestra abre cualquier puerta, ¿verdad? Cualquier cerradura. La fe es una llave maestra. Abre todas las puertas. Todas las puertas, amén. Dice el libro de Romanos capítulo 4 verso 13. Libro de Romanos capítulo 4 verso 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por la justicia de la fe. Y hay cosas que son indispensables y que no son una opción para la vida cristiana. Y una de ellas es la fe. Es la fe, que es ese medio sobrenatural para conectar el mundo natural con el mundo espiritual, el mundo de Dios, amén. Y nuestra vida cristiana tiene que estar fundamentada, que su base sólida sea la fe, la confianza inquebrantable en un Dios que todo lo puede hacer, amén. Cuando la lógica no entiende, las emociones se quiebran ante las pruebas y las circunstancias de la vida. Solo una fe absoluta en Dios puede sostenernos. Y quiero hablar hoy de una mujer, aprovechando que es el Día de las Madres, una mujer de fe, una madre de fe, Joquebed, la madre de Moisés. Y vamos a ver algunas características de la fe que ella manifestó en su vida para ir entendiendo el valor de la fe, el valor que tiene la fe. Y yo le voy a pedir que usted busque en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 23, si lo pueden proyectar, por favor. Hebreos 11, capítulo 23 dice que los padres de Moisés lo escondieron porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Joquebed vivió bajo un sistema opresivo que ordenaba el infanticidio. Vivió en unas circunstancias difíciles, un tiempo muy difícil en su pueblo. Pero ella decidió que la voluntad de Dios es más importante que el decreto del faraón. Ella tomó esa decisión en su vida, amén. Y la fe de una madre no se rinde ante las sentencias del mundo sobre sus hijos. La fe de una madre no se rinde ante lo que el mundo quiere hacer o quiere influenciar sobre sus hijos, sino que cree en un propósito mayor, cree en un futuro y en un destino que cada uno de nuestros hijos tiene. Ella creyó lo que Dios había dicho y no lo que el sistema dictaba. Entonces vemos que la fe vence el miedo. La fe trae valentía a tu vida. La fe te hace creer las cosas que son imposibles por el simple hecho de que Dios lo dijo. Y como Dios lo dijo, tú te agarras de esa palabra y te da esa valentía. El miedo se va y tú puedes retar cualquier circunstancia que venga sobre tu vida, sobre tus hijos. Amén. Como segundo punto, la fe te prepara, te ayuda a prepararte. La fe no es estática. La fe trae diligencia a nuestras vidas. Joquebed no solamente esperó un milagro, ella trabajó para proteger ese milagro de Dios. Moisés era el libertador prometido. Moisés era aquel hombre que iba a ser levantado con un llamado poderoso para libertar a todo un pueblo. Y Joquebed sabía que el propósito de Dios estaba por encima de cualquier otra cosa. En Éxodo, capítulo 2, verso 3,
Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una cesta de juncos y la calafateó con asfalto y con brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ella no lanzó la canasta al azar. Calafateó con asfalto y brea para que no se hundiera. Ella se aseguró de que la cesta fuera impermeable, porque la fe no es descuido. La fe no es decir, bueno, yo tengo fe, Dios lo va a hacer y yo no hago nada. La fe te prepara, te trae diligencia para que tú hagas las cosas que van en pro del propósito de Dios y de lo que Dios ha determinado para tu vida, para tu casa, para tus hijos. Amén. Como madres, la fe nos impulsa a nosotros a preparar esa cesta, el hogar, los valores, los principios, la oración, para proteger a cada uno de nuestros hijos de las corrientes peligrosas que este mundo tiene. No es lo mismo el mundo que usted y yo vivimos al mundo que van a vivir ellos. No es lo mismo el ambiente que había cuando nosotros nacimos al ambiente que hay hoy en día. Necesitamos proteger a nuestros hijos. Amén. Número 3, la fe suelta. La fe suelta, porque la fe es confianza radical. Y esto quizás es el punto más fuerte, porque es allí donde nosotros nos resistimos y realmente es en ese punto donde se prueba si nosotros confiamos o no confiamos. Y llegó un momento, como dice la palabra, que ya no podían esconder más al niño. Había un decreto de Faraón y ya el niño estaba creciendo, ya no lo podían esconder más. Y esa mujer puso esa cesta en el río con el niño. Ahora, en el río Nilo, usted sabe que el río Nilo era utilizado por los egipcios y allí era donde ellos hacían todos sus cultos y sus adoraciones a sus dioses, y allí cumplían las sentencias de muerte. El río era sagrado para ellos y allí ellos hacían todas esas cosas. Pero vemos que ella entregó a su hijo al cuidado de Dios en el lugar más peligroso. En el lugar más peligroso. Ella entregó su hijo al cuidado de Dios. Hizo todo lo que estaba en sus manos hacer. Se movió hasta donde ella se podía mover. Hizo todo lo que ella podía hacer. Y cuando ella ya no podía hacer más nada, lo entregó y lo soltó en las manos del Señor, en las manos de Dios. La fe nos sirve a nosotros para reconocer que nuestros hijos le pertenecen a Él. Amén. Usted envía a un muchacho a estudiar fuera de la ciudad y usted ya no va a estar encima de él, ya usted no lo va a ver todo el tiempo como lo tenía en su casa, pero usted lo entrega en las manos de Dios y usted ora, y usted le echa brea a esa cesta y usted ora y usted clama para que Dios guarde a ese muchacho, esa muchacha. Amén. Hay momentos donde las madres debemos soltar y confiar que la mano invisible de nuestro Dios guiará la barca a donde nosotros no podemos llegar. Amén. A veces, escuche esto, a veces el acto más grande de fe, es soltar lo que más amas y dejarlo en las manos de Dios. Hay cosas que tienes que soltarlas, porque ya tú hiciste todo lo que podías hacer. Y ya lo que queda es soltar para que Dios se encargue. Eso es fe. Eso no es dejadez, eso es fe. Eso es confianza en Dios. Amén. Gloria al Señor. Número 4, la fe transmite identidad. Es increíble esta historia, porque ella soltó a su hijo, lo entregó en las manos de Dios. Ese niño tendría alrededor de 3 meses. E increíblemente, ella terminó criando a su propio hijo, por orden de la hija del faraón. Porque es que cuando nosotros creemos y cuando nosotros soltamos, Dios se encarga. Dios se encarga.
En Éxodo capítulo 2, verso 8 dice: entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual la hija de Faraón, y le dice: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ella colocó al niño en el río, y esa cesta llegó justamente donde estaba la hija de Faraón, que no tenía hijos, y ella lo adoptó. En una circunstancia donde había una orden y un edicto, donde todos los niños hebreos debían morir, ella adoptó a un niño hebreo. Impresionante. Dios solamente hace eso. Solamente Dios hace eso. Así que no te sorprenda lo que Dios va a hacer. No te sorprenda lo que Dios va a hacer. No te sorprenda que las cosas cambien y sean diferentes a lo que el transcurso de la vida llevaba. No te sorprenda, porque ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Y ese tiempo que ella tuvo a Moisés fueron pocos años de lactancia, crianza, pero Jocabed le enseñó a Moisés quién era él. Siembra en tus hijos, siembra, no dejes de sembrar en tus hijos, en tus nietos. Siembra, no dejes de sembrar. Y fíjese que después en Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y fueron solamente unos pocos años donde la madre pudo inculcarle esa identidad, pero nunca se le olvidó. Siempre eso estaba ahí en su corazón, esa pasión, ese deseo de conocer a ese Dios. Y él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque él sabía cuál era su origen. La madre de Moisés sembró en él identidad y lo hizo en fe. Porque esos pocos años que ella tuvo al niño, yo me imagino esa mujer cómo oraba cada vez que le enseñaba algo, algún principio, y establecía en él ese carácter de Dios en él. Lo hacía por fe, lo hacía por fe. Amén. En un mundo que quiere decirle a nuestros hijos quiénes deben de ser, las madres de fe les recordamos quiénes son ellos en Dios. El mundo le marca y le dicta quiénes ellos tienen que ser, pero tú como madre, tú como padre, tú te levantas en fe y tú le remarcas a ellos quiénes son ellos para Dios. Y dice la palabra que cuando tú inculcas desde el pequeño al niño los valores y principios cristianos, dice la palabra que aunque llegue a viejo no se va a olvidar de eso. Y en cualquier momento de su vida eso se prende allí en el corazón y Dios lo trae. Dios lo trae, amén. Gloria al Señor. Entonces vemos cómo la fe de esta mujer no solamente salvó a su hijo, salvó a una nación entera. Porque preservó el propósito de Dios, guardó el propósito de Dios. Y muchos años después la nación fue libertada por este gran hombre. Amén. Vamos a ver entonces cómo hoy la fe, cómo ese valor, que es esa llave maestra para abrir todas las puertas de bendición en nuestra vida, y para cerrar todas las puertas de oposición también. Para abrir puertas de bendición y para cerrar puertas de oposición contra tu avance, contra tu victoria. ¿Por qué la fe es un valor? ¿Cuál es el valor de la fe? ¿Para qué la fe me sirve? Vimos algunas características de la fe. Ahora vamos a ver algunos puntos para entender para qué me sirve la fe. ¿Por qué la fe tiene que ser un valor en mi vida fundamental? Número 1, la fe te hace justo delante de Dios. La fe te hace justo delante de Dios. Mira, la fe te permite creer por un Jesús que tú nunca has visto. La fe te permite creer en una crucifixión que tú no estuviste ahí. La fe te permite creer, tener fe en esa sangre preciosa de Jesús, que en lo natural hoy no está aquí en la tierra, pero que en ella, tú y yo somos declarados justos y no hay condenación para nosotros. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe
te trae la justificación. Por medio de la fe recibimos el sacrificio de Cristo para ser justificados y para no ser más condenados. Y más atrás, en el capítulo 3, verso 28 de Romanos, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Somos justificados por fe. La llave para hacernos justos delante de Dios. Amén. Somos justificados por fe. No vivimos para condenación, vivimos para justificación. No vivimos para estar recordando el pasado, para tener esas heridas del pasado, sino que mediante la fe nosotros recibimos justificación y toda herida del pasado es sanada en el nombre de Jesús. Amén. Toda herida de rechazo, toda herida de abandono, toda herida de injusticia, de dolor, de humillación, todas esas heridas quedan en el pasado. Porque por la fe nosotros recibimos justificación delante de Dios y esa fe se hace presente en nuestra alma y en nuestro espíritu, y usted ya no se siente condenado por lo que hizo o por lo que dejó de hacer. Ya usted entregó eso, ya usted le entregó eso a Cristo. Usted es libre para vivir una vida abundante. Jesús decía: el enemigo vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús. Él mismo lo dijo: yo he venido para que tengan vida, y añadió, y la tengan en abundancia. Entonces la vida cristiana no es una vida mediocre, no es una vida de gente de segunda. La vida cristiana es una vida de éxito, de victoria, de avance, de progreso. ¿Por qué? Porque confiamos en Jesús, estamos justificados en Él y seguimos adelante por medio de Él. Amén. Número 2, ¿para qué más nos sirve el valor de la fe? Para que vivas esa vida abundante, para que vivamos esa vida abundante. Hebreos 10:38, el libro de Hebreos. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Use la fe como un valor. Tenga la fe como un valor en su vida, un valor principal en su corazón. Amén. Somos criaturas creadas de la fe de Dios en su propia palabra. En Génesis 1:26 dice: entonces Dios dio una palabra. Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros fuimos creados por fe. El mismo Dios tenía fe en su palabra. El mismo Dios tenía fe en su palabra. Y por medio de esa palabra nosotros fuimos creados. Entonces, los hijos de Dios deberíamos de ser las personas más felices sobre la tierra. Deberíamos de ser las personas que viven al máximo. Las personas que enfrentan todos sus conflictos y todas sus situaciones con fe. Con fe. Amén. Una vida abundante. Una vida abundante. Ahora, esa misma fe, si yo le pregunto a usted, le digo: ¿usted ha llegado al convencimiento en su vida espiritual? Si usted muere esta noche, ¿usted va al cielo, va a la vida eterna? Todos los que creen en Cristo, que han creído en el sacrificio de Jesús y saben que Él ha perdonado los pecados, usted va a decir: sí, yo sé que voy a la presencia de Dios, porque Él perdonó mis pecados y yo alcanzo la eternidad no por mis propios méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Bueno, con esa misma fe que usted cree eso, esa es la misma fe para vivir. Esa es la misma fe para vivir, es la misma fe para vencer. Por eso es que la fe es un valor. Entonces, esa vida de abundancia se vive a través de la fe. A través de la fe, agradando a Dios. Agradando a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Creyendo en Él, amándolo a Él y confiando en Él. Porque tal vez amamos a Dios, creemos en Dios, pero no hemos puesto nuestra confianza total, radical y absoluta en Él. Cuando esa confianza es radical en Él, nuestra vida pasa a ser una vida abundante, por encima de las circunstancias que podamos estar viviendo. Entonces, de la misma manera que nosotros nacimos de nuevo espiritualmente, de esa misma manera vamos a vivir la fe
Vamos a vivir la vida sabiendo que Él solo puede hacer lo que tú y yo no podemos. Lo que tú y yo no podemos. Amén. Mire, así como el pez se mueve en el agua y como el pájaro vuela por los aires, lo normal es que el justo, que el cristiano viva por fe. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Amén. No por intelecto, no por emociones. No podemos vivir por emociones, por intelectos, por lo que vemos, por circunstancias. Si se me presentan los problemas, no creo, y si no se me presentan, yo creo. No podemos vivir así, nadie puede vivir así. Es imposible vivir así. Pero cuando viene el problema, cuando viene la situación, yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que hoy estoy viviendo pero este no es mi final. Mi final ya Dios lo determinó en la cruz del Calvario y es una vida de bendición, de paz, de prosperidad y de victoria. Yo tengo fe en eso, camino en eso y vivo en base a eso. Ese es el deber ser. Amén. Ese es el deber ser. Y para vivir esa vida de paz, de seguridad, donde no hay ansiedad, donde no hay depresión, eso es una vida abundante. Y esa es la vida que Cristo vino a ofrecernos, vino a entregarnos. Amén. Número 3, ¿para qué más me sirve la fe? ¿Por qué la fe es un valor para mí? Para poder agradar a Dios. Necesito la fe para poder agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Creer sin ver, creer sin sentir, eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Creer sin razonar. Pero es que es imposible, Señor, ¿cómo tú vas a hacer eso? Él es omnipotente, Él todo lo puede. Pero Señor, pero eso no puede ser, eso es imposible. La ciencia me dice que no, pero Dios dice que sí. ¿Qué vamos a creer? ¿Hacia dónde nos vamos a enfocar nuestra vida? Nuestra vida debe ser una vida de fe, donde la fe tenga ese valor fundamental en nosotros y nosotros usemos la fe como ese valor para enfrentar toda situación. Amén. Dios es honrado. Dios es honrado cuando tú no le pides una señal. Cuando tú no le dices, a ver, Señor, pero dame una señal. Muéstrame, Señor, que esto es así. Como le dijo Tomás, para ver, yo necesito ver si tienes allí los huecos. Ya Jesús le había dicho que iba a resucitar, pero él quería una señal. Y esta es una generación que pide señales. En el mundo, todo el mundo pide señales, pero Dios está levantando una generación en la iglesia que no pide señales, sino que cree para ver. No ve para creer, sino que cree para poder ver todas las cosas. Amén. ¿Quiénes son partes de esa generación? ¿O quiénes quieren ser parte de esa generación? Yo quiero ser parte de esa generación. Amén. La creencia en la existencia de Dios en materia de fe nunca es de lógica. Usted habla con un ateo y un ateo es ateo porque todo lo quiere razonar y a todo le quiere conseguir una lógica, y como no se la consigue, decide no creer. Pero el asunto de la existencia de Dios es fe, hermano. Usted no ve a Dios. Usted no ve a Dios, pero usted cree en Dios. Eso arde ahí en el corazón, ¿verdad? Y usted sabe que Él es real, que Él es real. Y tal vez usted no ha escuchado su voz audible, pero ha escuchado esa voz interna que usted sabe que es Dios hablándole. Eso es fe, eso es fe, eso hay que desarrollarlo, eso hay que desarrollarlo cada día, amén. Cuando agradamos el corazón de Dios creyendo en su existencia y en su carácter, que Él es un dador alegre, hermano. Dios quiere bendecirte. Dios no quiere condenarte, Él quiere bendecirte.
Él quiere bendecirte, amén. Dios se enfoca en bendecirte desde que amanece hasta que anochece. Durante todo el día Dios se enfoca en bendecirnos. Y aun cuando dormimos en nuestras camas de noche, escúcheme, no le crea la mentira al diablo. Dios quiere bendecirte. Tu sueño es bendito. Tu sueño es bendito. Amén. Tu sueño es bendito. Dios creó el cuerpo para que tú pudieras descansar. Entonces el sueño es de Dios. Amén. Dios se enfoca en bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Mire, nos dio la vida, nos dio el intelecto, nos dio los dones, nos dio familia, nos dio amigos, te dio esta iglesia, te dio estos pastores humanos y con errores, pero te los dio. ¿Para qué? Para bendecirte, para bendecirte, para bendecirte, no para condenarte, para bendecirte, amén. Número 4, ¿para qué más nos sirve la fe? Porque es un valor. Para que estés firme y de pie, para que no caigas. Romanos capítulo 11, verso 17 al 20 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, fueron sacadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en una de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. ¿Quién es la raíz? La raíz es Cristo, amén. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme a Dios. Pablo está haciendo un análisis aquí porque es que había un problema en la iglesia primitiva. Y es que la palabra dice en Juan, dice, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. La palabra no dice que él vino a los suyos, dice que vino a lo suyo, a su propósito, a cumplir su propósito. Pero los suyos, los de su propio pueblo, no lo recibieron, sino que lo rechazaron. Ese pueblo acá en este verso es el olivo. Los judíos, los que no somos judíos, somos ese olivo silvestre. Pero Pablo trae una aclaratoria. Aquí dice, tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Seamos judíos, seamos, como dice la palabra, no hay griego, ni judío, ni gentil. Todos somos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Amén. Y no vamos a ser desgajados ni sacados. Ya le pertenecemos a Él y vamos a seguir con Él. Amén. Entonces la incredulidad, el no tener fe, el no usar la fe como un valor, hace que todas las áreas de nuestra vida sean inestables. Sean inestables. Amén. Mire, actuar en la fe de Dios, actuar en los principios de fe, solamente por la integridad de su palabra, nos hace firmes y estables. Pero tú estás loco, ¿cómo tú vas a creer eso? Dios lo dijo. Su palabra lo establece. Dios lo dijo. Y ahí te quedas, ahí te agarras. Su palabra lo establece, Dios lo dijo, yo lo creo, vivo en eso y camino en eso. Tu vida va a ser estable. No vas a tener inestabilidad, sino que vas a ser un hombre, una mujer, un joven estable en Dios. Amén. Necesitas esta fe para no ser desgajado, para no ser sacado de tu posición en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Él es la vid. La savia recorre la vid y llega hasta nosotros, que somos los pámpanos, que somos el fruto. La vid es la planta de la uva. La vid es toda la planta, todo ese recorrido que hace a través de los troncos. Y los pámpanos, que son las uvas, somos nosotros. Si usted corta el pámpano, lo separa de la vid, el pámpano se seca. Pero mientras permanezca el pámpano allí, usted va a tener vida, la vida de Dios,
en usted. Amén. Por eso le digo que es un asunto de fe. Porque cuando usted le dice a alguien, hey, la vida de Dios está en ti, la gente dice amén. Pero ¿has entendido lo que eso significa? Que la vida de Dios está en ti. Que tú eres vencedor así como Él venció. Que tú eres ganador así como Él ganó. Que tú eres sano así como Él está sano. Que tú eres próspero así como Él es próspero. La vida de Dios está en ti. Y eso se recibe por fe. Creyendo, Señor, tú lo has dicho. Yo lo creo. Y caminas y haces todo lo que tengas que hacer en tu vida en base a ese principio, en base a esa creencia de que la fe te sostiene. Vas a hacer un negocio y vas en fe. Señor, guíame. Señor, dirígeme. Muéstrame si esto lo tengo que hacer, si no lo tengo que hacer. Dime, Señor, ayúdame, confírmame si tengo que invertir aquí o no. Hermano, esa es la vida de fe. Crías a tus hijos en fe. Pastora, pero es que el muchacho se desvió. Sigue creyendo. Pero es que usted no ha oído lo que dice ese muchacho, esa muchacha. Sigue creyendo. Pero es que, pastora, mire, se fue, está viviendo con un hombre. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Porque tú le diste los principios cuando estaban pequeños. Tú le enseñaste. Y si no fue así, porque tú conociste al Señor después que ya ellos no estaban contigo, ahora ellos ven el ejemplo en ti. Y ahora ellos ven la palabra. Y ellos pueden ver a Cristo a través de ti. Amén. Número 5. ¿Para qué me sirve la fe? Para vencer al diablo, al mundo y a la carne. Amén. Mire, Satanás tiene que responder a tu fe. Tiene que responder a tu fe. Porque él también fue creado por fe, ¿sabe? Luzbel fue creado como un ángel espectacular, bellísimo. Era lo más hermoso que había. Dios lo creó así. ¿Y cómo Dios lo creó? Por la palabra también, por fe. Ahora, él se desvió y usted conoce la historia. Pero su origen fue por fe, así que él reconoce la fe. Él reconoce cuando ve fe en usted, él lo reconoce. Él sabe cuando hay fe en un hijo de Dios. Amén. Y dice la palabra en 1 Juan 5, verso 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es esa victoria? Nuestra fe, dice la palabra. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermano, esto es un resumen del Evangelio. Ahí está. ¿Quién puede vencer al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque cuando usted cree que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo venció en la cruz del Calvario y que esta victoria que Él obtuvo allí, Él te la dio a ti y a mí. Él te la dio a ti y a mí. Gloria a Dios. El que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Usted sabe aquí, la palabra mundo en el original habla de cosmos, habla de sistemas. Entonces, cuando la Biblia dice, el que ve, esta es la victoria que ha vencido al mundo, esta es la victoria que ha vencido los sistemas. Usted sabe los sistemas que están en el mundo. Sistemas de maldad, sistemas de rebelión, sistemas de muerte. Nuestra fe ha vencido a todos esos sistemas. Nuestra fe en Cristo Jesús. Mira el valor de la fe, mira el valor de la fe. Amén. La fe nos hace entender esta promesa de victoria permanente. Cuando yo tengo la fe como ese valor en mi vida diaria, yo puedo ver la mano de Dios en mi vida diaria. Puedo ver esa victoria permanente. No que hoy estoy bien, mañana estoy mal, arriba después, entonces estoy más o menos bien, más o menos mal. No. Sino que yo decido creer. ¿Usted sabía que hoy es un día más para que usted pueda creer? Cada día es un día más para que usted pueda creer. Por lo imposible.
Por lo que ya usted dijo, nada, aquí ya, listo, aquí fue. Cree, comienza a creer por eso y vas a ver la mano de Dios, amén. No permitas que el diablo te engañe metiéndote en el mundo de lo circunstancial, de lo pasajero. Mire, Satanás es el enemigo número uno de Dios, pero es el enemigo número uno de la mayor creación que Dios ha hecho, que somos usted y yo. Por eso es que Satanás nos odia a nosotros, porque nosotros somos la creación de Dios, que permanecemos en Él, que estamos con Él. Y Satanás a eso le enfurece. Por eso siempre va a mandar sus dardos allí, sobre toda la mente, para que tú dejes de creer, para que tú digas, no, aquí ya no hay nada que hacer. Mire, cuando un médico viene y le dice, hey, hasta aquí llegamos, y ya no hay más nada que hacer, usted se levanta y le dice, exactamente, tiene toda la razón, hasta aquí llegó usted. Ahora siéntese y disfrute y vea lo que Dios va a hacer. Amén. La fe de Dios te hace vivir así, te hace creer así. No es una simple confesión, es una creencia, es una convicción en tu interior de que eso es así, de que eso es real. Amén. Entonces no permitas que Satanás te engañe metiéndote en ese mundo de lo circunstancial, en ese mundo de las emociones. Todos los días un problema, todos los días una situación, todos los días tengo que bregar con esto, bregar con aquello. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 dice, sed sobrios y velad. Velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No negamos, no podemos negar la guerra y la batalla en la que nos encontramos. Pero el verso 9 dice, al cual resistid. ¿Firmes en qué? En la fe. Ahí lo dice la palabra. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, mientras vivamos en esta tierra, habrá lucha, habrá guerra, habrá batalla. Pero confía, ya Él venció. Ya Él venció. Y Él nos ha dado esa victoria, amén. Número 6. ¿Para qué más me sirve la fe? Para recibir cualquier cosa de Dios. Escucha. Cualquier cosa de Dios. Salvación, sanidad, santidad, liberación, protección, provisión. Me sirve para recibir cualquier cosa de parte de Dios. Santiago 1, verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada y echada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, significando esto que el que sí pida con fe, no dudando, va a recibir todas las cosas de parte del Señor. Las bendiciones de Dios están en el mundo invisible, en el campo invisible, en el mundo espiritual. Están ya determinadas para ti. Cuando Dios te soñó, cuando Dios te creó, vino un paquete completo. Vino un paquete completo con lo que tú ibas a hacer, con lo que tú ibas a vivir, con todo, con tus dones, con tu talento, con todo lo que Dios preparó y determinó para tu vida. Amén. Pero esas bendiciones en el mundo espiritual hay que traerlas a este mundo físico, y eso solo se hace a través de la fe. La fe es la herramienta, por eso es que es la llave que abre todas las puertas. Las promesas de la Biblia son la garantía de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Esas cosas que tú ves, tal vez alcanzar es imposible. Por medio de la fe lo puedes lograr. Lo puedes lograr. La fe es el vínculo, el vehículo que transporta las cosas del mundo espiritual al mundo natural. Hay algo que Dios te ha prometido, que tú sabes que es una promesa de Dios sobre tu vida, pero que no lo estás viendo aún. Activa la fe.
activa la fe. Señor, tú me lo prometiste. Mi fe lo trae al mundo natural. Tú me lo prometiste. Yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver, Señor. Trae por la fe todo lo que Dios soñó para ti. Trae por la fe no solamente lo que Él soñó, sino todo lo que te ha dado. Todo lo que te ha dado a través del sacrificio de Jesús. Toma lo que es tuyo y hazlo por fe una realidad. Toma tu casa, toma tu vida, toma tu matrimonio, toma tus hijos, toma tu finanza, tómalo porque Dios te lo entregó. Dios te lo entregó. Y Dios no te entregó eso para vergüenza, te entregó eso para bendición. Te lo entregó para bendición. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé. ¿Cómo Dios va a tratar, va a obrar? No sé. A lo mejor tienes que soltar y Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. O a lo mejor no tienes que soltar y Dios lo hace de otra forma. No lo sé. Pero de algo sí estoy segura. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Amén. Y número 7. ¿Para qué más me sirve la fe? Para mover cualquier obstáculo de mi vida. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús le dijo: ¿tienen fe en Dios? Porque de cierto te digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Todo obstáculo y todo problema en tu vida tiene una raíz espiritual. Tiene una raíz espiritual. Tiene un trasfondo espiritual. Hay alguien detrás de eso. Todo obstáculo que viene a tu vida. La fe usa tu boca para hablarle al monte de la dificultad, para que se pueda mover, para que se pueda quitar, amén. Y todas las fuerzas, escúcheme, todas las fuerzas naturales, todas las fuerzas demoníacas, espirituales, responden a la fe de tu boca. Por eso los discípulos se volvieron locos cuando estaban en la barca. Señor, cuando empezó la tormenta, Señor, y tienen la cachaza de decirle: tú no tienes cuidado de nosotros, ¿no ves que nos estamos muriendo? Jesús estaba tranquilo, porque Él sabía que tenían que llegar al otro lado, había un propósito. Y Jesús, lo único que dice: hombres de poca fe, porque ese es el problema, cuando la fe es poca. Y le ordenó a los vientos y a la tormenta que enmudeciera, y en el acto se hizo la calma. Tu boca con fe. No es la fe en la confesión, es la fe en lo que Él dijo. Porque mucha gente cree que el confesar, por el simple hecho de confesar, las cosas se dan. No, si yo lo repito y lo repito y lo repito, eso se llama pensamiento positivo. Eso no es fe. Eso se llama metafísica, eso no es fe. La fe es creer en quien lo dijo. Y como Él lo dijo, yo lo digo. Amén. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies.